Hola hermanos, porque el tiempo es breve, como ya saben, voy a tratar de hacer un estudio rápido y lo hacemos esto porque creemos que todo hermano que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y dice también la carta de Romano que sea hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso. Quizás usted nació en un lugar donde el don de lengua era algo costumbre o lo aprendió o sus padres, ¿no? Pero vamos a ver que usted no es algo por una costumbre, porque nació en un lugar. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, que era el don de lengua, ¿no? Bueno, Deuteronomio 28:49, Jehová decía que se acuerdan que la maldición que iba a traer sobre si no cumplían, Jehová diría que traería contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, cuya nación, cuya lengua no entiendas. Y esta señal, las lenguas, esta era una señal de juicio, ¿no? Por el pueblo que era desobediente. Bueno, lo invito a que ustedes los lean, de Deuteronomio 28:49, la maldición. Otro texto que me gustaría que consideren es Isaías 28. Isaías 28, del 9 al 16. Este texto es muy importante, Isaías 28, del 9 al 16. Y que lo lean. Ahí yo lo digo, o sea, con mis palabras abreviadas, pero después ustedes leanlo bien, porque el tiempo no me alcanza. Fíjense que dice que ahí se estaba cumpliendo, el profeta estaba anunciando el juicio que iba a venir, ¿no? de Yahvé sobre el pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos eran infantiles ante la respuesta. Y entonces, fíjese que el profeta dice que ellos no escucharon, ¿no? En el versículo 12, y debía hablársele como si estuvieran todavía aprendiendo a hablar por medio de rima infantil. Y esas personas no aprendían, ¿no? El pueblo de Jehová. Por eso dice que el resultado de esto, que por ser infantil y no quería aprender, ¿no? Le vendría, ¿no? un juicio. Y fíjese también en otro texto que es Jeremías 5:15, ahí se cumple este profeta, donde vienen los babilónicos y con lengua de tartamudos ellos destruyen, ¿no? a todo el pueblo el pueblo de Dios, ¿no? Y también el profeta Isaías, fíjese que en una parte dice de que en Isaías 28:16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular y preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure, ¿no? Y vemos que este pasaje, si usted lo comprueba en Romanos 9:31 al 33, fíjese que la piedra, o sea, la piedra de tropiezo que iba a ser para Israel iba a ser el Señor Jesucristo, ¿no? Y ellos no creyeron a esto, ¿no? El cumplimiento máximo que vemos de esto, o sea, que se cumple, o sea, después lo vamos a ver en Hechos 2, como sucede, ¿no? El don de lengua. Ahora le da otro texto, que es en Mateo, Mateo 21, del 42 al 46, donde voy a tener que cortar todo acá, porque acá tengo. Hola hermanos, por el tiempo que tenemos breve, vamos a hacer este estudio y vamos a ver que si el don de lengua es para hoy. Quizá usted nació en un lugar donde el don de lengua se practicaba o lo adquirió, ¿no? por experiencia, o no sabe, o tiene una inquietud. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Que recuerde que la palabra de Dios dice que sea hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vamos a ver entonces qué dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 28:49 dice que era un juicio de que Jehová va a traer, ¿no? por el pueblo de Israel por haber sido desobediente. Y dice que Jehová traerá contra ti una nación de lejos, en esto es Deuteronomio 28:49, del extremo de la tierra, que huele como águila, cuya lengua no entiendas. Entonces las lenguas eran una señal de juicio. Vamos a ver que es una señal de juicio, y también acuérdese que va a ser una señal de bendición. Por haber sido desobediente, ¿no? Esto. También el profeta Isaías nombra, ¿no? esta maldición, ¿no? Y le invito a ir a Isaías 28, del 9 al 16, donde vemos que el pueblo judío había sido infantil y siempre no crecía, ¿no? Y de ahí iba a venirle, ¿no? un juicio sobre ellos, ¿no? Dice que el profeta, fíjese que ellos no escucharon el versículo 12 de Isaías 28:12,
y debía hablarse como si estuvieran aprendiendo por medio de infantiles, ¿no? O sea, un mandamiento tras mandamiento, y siempre estaban así. Entonces, por haber persistido así, este pueblo no querían escuchar ni entender a Dios, entonces le vendría un juicio, ¿no? Y este juicio, fíjese que cuando aparece en el profeta Jeremías 5:15, fíjese que los babilónicos vienen y destruyen, ¿no?, a todo el pueblo de Dios. Dice que una nación vendría y destruiría, ¿no? Bueno, este cumplimiento máximo después llega en Hechos 2, ¿no?, donde viene, ustedes conocen, ¿no?, que desciende el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lengua, en otros idiomas. En Romanos 9:31 al 33, fíjese, primero vamos a Isaías 28, 16, que dice: por tanto Jehová, dice el Señor así, he aquí yo puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, que creyere no se apresure. Esto si lo comparamos con Romanos 9:31 al 33, que dice que el pasaje que era, lo vamos a buscar, Romanos 9:31 al 33, Romanos 9:31 al 33, dice así: mas Israel, que iba tras de una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de las leyes, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito aquí: pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, porque creyere en él no será avergonzado. Y tropezaron por no haber creído, ¿no?, en el Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Y vendría después un juicio, le vendría a ellos, ¿no? Vemos en Mateo 21, del 42 al 46, Mateo 21, del 42 al 46, así: Jesús le dijo: ¿nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores, venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y vemos en otro texto, en Lucas 13:35, dice así: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjese en la parte que dice vuestra casa os es dejada en desierta. Ya quiere decir que Dios no se iba a mover solamente por un pueblo, solamente por el pueblo judío, ¿no? Ahora se propagaría a todo pueblo y toda lengua y toda nación. ¿Dónde sucedió eso? Sucede en Hechos 2, vemos que desciende el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otro idioma. Pero lo que queríamos ver es que esa maldición se transformó en una bendición también. ¿Para qué? Porque al hablar, descender y hablar en otras lenguas, y ahí la palabra, cuando habla dice lengua, quiere decir idioma, ¿no? Y lo que empezaron a hacer, fíjese, en otro estudio, en el segundo estudio, vamos a ver que más profundo sobre Hechos 2, de que esta maldición que era para los judíos, que ellos ya se iba a dejar de mover Dios para un solo pueblo y se iba a empezar a mover a toda nueva lengua y nación. Ellos estaban creídos que era para ellos, pero ahora se movería hacia toda lengua y nación, ¿no? Y vamos a ver que esa maldición se iba a transformar en una bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando desciende el Espíritu Santo empiezan a hablar en otras lenguas y otros idiomas, y el Evangelio se empieza a propagar, ¿no? Así que vemos que el don de lengua era una maldición. Y más adelante vamos en 1 Corintios 14:22, en otro estudio, que era para el incrédulo. ¿Quién era el incrédulo? Que recién lo nombramos, los judíos, que ellos no creían, no creyeron, ¿no? Y también a todos aquellos que no creen. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que vamos a cerrar con esto, diciendo de que el don de lengua en sí no era para este tiempo. Después lo vamos a hacer en otro estudio, sino era para la propaganda del Evangelio, ¿no? Para que se propagara el Evangelio y se llevara a toda lengua y nación. Pero no se está hablando así, hablando como un idioma tartamudo, ¿no? Era eso, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el segundo estudio, que lo dejamos para eso. Entonces, lo dejo con esto, que todos esos textos, Deuteronomio 28:49, Isaías 28:9 al 16, ustedes fíjense por medio de la palabra de Dios, y no por lo que yo le diga, ni lo que le diga un pastor, sino lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que es viva y eficaz y cortante como espada de doble filo. Bueno, la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo sea sobre ustedes, y ustedes mismos indaguen la Escritura como lo deberán, ¿no? Que ellos indagaban la Escritura, y el Señor Jesucristo también dice que ¿se acuerda que dijo que indagaran las Escrituras? Así que estuvieran indagando las Escrituras, fíjense si esto es verdad,
y estén orando y le pidan la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Te decía